Antes de leer el texto, vamos rápidamente a crear el contexto. El contexto de Hechos 15 se encuentra en Hechos capítulo 11, del verso 19 al 21. Es importante leer el contexto. Vamos a ver de qué manera puedo yo ampliar un poco más el texto. Permítanme. Bien, parece que no puedo. Vamos entonces, de igual manera, a compartir, a leerlo juntos. Debido a la persecución que sobrevino en tiempos de Estéfanos, los que habían sido esparcidos fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, exponiendo el mensaje. ¿El mensaje cuál es? Acá entre corchetes, bueno, se encuentra, no lo pueden, sí, está en el texto que comparto en pantalla. Entre corchetes se encuentra que lo que en Hechos capítulo 8 y el verso 2 expone claramente lo que es el contenido del mensaje que se está transmitiendo, lo que se llama después evangelio, una traducción literal del griego, es un mensaje de buenas nuevas, entiéndase, una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El reino teocrático y Josué, el Mesías, esto es el rey de Israel, se han manifestado. Quizás para comprender el término reino teocrático, hoy tengamos que ver cómo es el gobierno en países islámicos, donde efectivamente son teocracias. Claro, nuestra teocracia no es la misma del Islam, basada en el Corán, sino que nuestra teocracia está basada en la Torá. En otras palabras, el sistema de justicia es de acuerdo a los principios de la Torá, esto es la halajá, y son entonces los profetas los que transmiten la voluntad divina. Y por supuesto, el rey de Israel es el que tiene el rol, que tiene para desarrollar el rol de mayor manera, en aspecto inclusive que hoy llamaríamos el aspecto político de un gobierno. Muy bien, continuamos el texto y dice entonces que estos que fueron esparcidos por las persecuciones tras la muerte de Estéfanos en Jerusalén, fueron esparcidos y pasaron, dice que por Judea, Samaria, acá no se menciona, pero en el contexto se menciona Samaria, Judea, y llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, esto es en el norte, o sea, pasando ya lo que es Galilea, saliendo de tierras israelitas o judías en el primer siglo, a las afueras de Judea, de Galilea, y exponían el mensaje, pero solamente a Judaioi, lo que traduzco acá como solamente a los conservadores de las costumbres de Judea. A continuación voy a explicar qué significa esto. Pero algunos de ellos que eran oriundos de Chipre, entiéndase, chipreanos, gente de Cirene, al llegar a Antioquía, a las afueras de Galilea, en tierra de Siria, hablaron también a los helenistas, lo que traduzco acá yo como, o parafraseo como, los asimilados a las costumbres helénicas, anunciando a Adonenu y Josué, al Señor y Josué. El término Adonenu en este contexto habla acerca de Josué como rey divinamente elegido, término que se emplea en el Tanaj para referirse a David, para referirse también a Saúl en términos de reinado. Y sigue diciendo el autor, como la asistencia del Eterno estaba con ellos, un gran número que perseveró, que tuvo emuná, que tuvo fe en ese mensaje, regresó al Eterno. Ahora veamos las notas rápidamente. ¿Quiénes son los conservadores de las costumbres de Judea? Acá creo que están en pantalla. Permítanme. Bueno, acá tienen una breve explicación al respecto, pero quiero conversarles un poco más al respecto. Fíjense, los hombres que habían viajado desde la región de Judea, esto es lo que comienza a citar, permítanme compartirlo rápidamente, perdón.
Eso es lo que comenzará a contar acá Hechos 15. Hombres que habían viajado desde la región de Judea hasta Antioquía. Quizás muchos que no tengamos en cuenta el contexto, olvidamos que la comunidad de Antioquía se formó ¿por quién? Se formaron por gente que desde Judea, recuerden, los que estaban en Judea, en Jerusalén específicamente, fueron esparcidos y llegaron hasta Antioquía, Fenicia, Chipre. Son ellos los que comparten este mensaje del reino teocrático y Josué como el rey establecido por voluntad divina. Así que la comunidad esencialmente de Antioquía es formada por gente que vino desde Jerusalén, pero que eran oriundos de, como dice el texto, eran oriundos de Antioquía, perdón, de Chipre. ¿Cómo quién? Barnabé o Bernabé en español. ¿De dónde era? Oriundo de la diáspora. De igual manera, Saúl de Tarso, como lo dice su propia definición o su propia identificación, es de Tarso. Son judíos de la diáspora, pero que viven de acuerdo a las costumbres de Judea. Por eso están viviendo, en este caso, en Jerusalén y forman parte de esta comunidad mesiánica. Vayamos a las notas rápidamente. Creo que he pasado por alto una sección que quería compartirles. Bien, vamos a dejar para adelante esta definición de quiénes son los conservadores de las costumbres de Judea y los asimilados para comprender el contexto a plenitud. Fíjense, Hechos 15:1. Algunos hombres que habían viajado desde la región de Judea enseñaron a los hermanos, entiéndase, los seguidores de Josué, si no se circuncidan conforme a las costumbres, fíjense acá, es que estoy leyendo ambos textos, las traducciones más usuales del texto griego en las publicaciones cristianas, comparándolo, contrastándola con esta edición que he realizado. Estaban enseñando a los seguidores de Josué, si no se circuncidan conforme a los que transmiten la enseñanza de Moshe, no pueden ser partícipes de la comunidad de Josué. Seguramente para ustedes será un poco chocante, yo lo sé, esta traducción. ¿Por qué? Porque he tenido que parafrasear ciertas secciones, pero no siendo injusto, sino que colocando al pie de la página lo que literalmente dice el texto. Y esto es para que el lector no se sienta manipulado por el traductor, en este caso, mi persona. Y es por eso que en las notas, una vez que las descarguen, podrán ver todo esto que les digo. Lo primero que quiero entonces transmitirles es lo siguiente. Teniendo todo esto presente, el tema central acá es la circuncisión. Y les estaba diciendo que el contraste es entre conservadores de las costumbres de Judea y helenistas, gente, o sea, judíos helenizados, judíos asimilados a las costumbres de Judea. Literalmente el texto hace referencia a helenistas. ¿Qué significa helenistas? Si nos dejamos llevar por el léxico o lexicones procedentes del mundo cristiano, quizás no se nos va a permitir comprender el texto en su contexto histórico, sino que se nos va a proyectar una imagen, una idea ya canalizada a través de unos lentes teológicos cristianos. ¿Qué quiero decir? Que cuando vamos a la mayoría de los lexicones del mundo cristiano, ahí se nos dice que la persona identificada como helenista o griega hace referencia a cualquier persona de cualquier etnia, pero que haya adoptado la forma de vida grecorromana en aquel momento, en el primer siglo, lo que llamaríamos el helenismo, pero que con excepción del judío. O sea que el judío nunca es llamado o nunca puede ser llamado un helenista o un heleno. Esto contradice claramente el libro de Hechos, donde en varias ocasiones se menciona a helenistas implicando que son judíos. Por ejemplo,
Saúl de Tarso en Jerusalén discutió con helenistas en una sinagoga de los helenistas que estaban en Jerusalén. Solo basta con leer el libro de Hechos. Los mismos helenistas con los que discutió Estéfanos y le provocaron la muerte. En el capítulo 6 de Hechos, tras el evento de Shavuot o Pentecostés, cuando se incorporan en la nueva comunidad de los seguidores de Josué, gran cantidad de judíos de la diáspora, recuerden, llegan a Jerusalén para celebrar Shavuot, porque era costumbre subir a Jerusalén. ¿Quiénes suben? Judíos de todas las naciones en la diáspora. Dice el autor que se incorporan al movimiento una gran cantidad de judíos. Tras ello, en el capítulo 6 ya se habla de enfrentamientos, o no debo decir enfrentamientos, sino de polémicas, de discusiones, de dificultades de convivencia entre los hebreos y los helenos. Obviamente acá no está hablando de judíos y gentiles, o no judíos, sino que está hablando de gente de habla hebrea y gente de habla helena. Así pues, el término helenista, su comprensión, su traducción depende siempre del contexto, es decir, la manera de identificar la etnia, genéticamente hablando, de una persona identificada como helena, todo depende del contexto, porque el término heleno puede ser empleado para judíos o no judíos. Y estamos viendo claramente que en este contexto de Hechos, en los primeros capítulos, claramente puede ser aplicado a judíos con tendencias helénicas. No significa que adoraban dioses del Olimpo, ni mucho menos, simplemente que habían adoptado la modernidad de la vida en el primer siglo, tal como hoy la mayoría de los judíos asimilados son identificados quizás como judíos americanos o norteamericanos, y muchos de ellos ni siquiera hablan el hebreo. Pues de la misma manera no significa que esos judíos norteamericanos no observen el Shabbat o no observen Kashrut, simplemente significa que se han asimilado según su concepción, se han actualizado. Ya no hablan el idioma quizás tradicional, materno, sino que hablan el idioma más popular en nuestros días, el inglés. Pues bien, la distinción entonces entre helenos o helenistas y judaioi es la costumbre, la idiosincrasia. El término judaioi, que acá he traducido como conservadores de las costumbres de Judea, esta traducción parafraseada se debe a que hay que comprender el contexto. Entre paréntesis, existe la errada concepción de que las traducciones literales son las mejores, y no es la realidad. Hay términos que encierran en sí mismo una variedad de significados, y si el lector no tiene en cuenta ese significado o esos significados de diferentes contextos históricos, pues no comprenderá el contexto del texto apropiadamente. He hablado en otras ocasiones y debajo del vídeo tienen los enlaces donde pueden escuchar con detenimiento el significado de helenos en el primer siglo y de judaioi, judío en el primer siglo. Recuerden, en el primer siglo el término judío puede tener varios significados. Uno de ellos es étnico. Judío puede ser aplicado para distinguir o identificar a cualquier israelita. ¿Por qué? Porque en el primer siglo lo que se conoce es la provincia de Judea, la provincia romana de Judea. Por lo tanto, los gentiles, entiéndase, los no judíos, los no israelitas, nunca iban a identificar a un israelita étnicamente hablando como judío. ¿Por qué? Porque ellos no saben la historia de Israel. Ellos lo que conocen es la existencia de una provincia romana llamada Judea. Esa gente que viene de allí, étnicamente de ese pueblo, son judíos. Si les dicen israelitas, nadie sabe de qué están hablando. Ahora, este término judío también, además de tener un significado étnico, puede tener un significado geográfico. Así como se identifican a judíos en el libro de Hechos como
chipriotas, cireneo, tarsianos, pero son judíos étnicamente, solo que se definen por un término geográfico. Exactamente lo mismo ocurría con Judea. Cualquier persona, aunque étnicamente no fuese de Judea, es decir, no fuese israelita, bien podía ser identificado como judío, porque no es más, existía una zona geográfica llamada Judea. Ahora, también esta definición de judío podía implicar un significado étnico geográfico, porque Judea, en términos más generales, implicaba Galilea. Judea y Galilea, hay veces que se implicaba en el término Judea, provincia de Judea, pero interiormente los judíos se distinguían entre sí, entre los judíos de Galilea y los judíos de Judea, judíos del norte y judíos del sur. Por eso es que en los primeros capítulos del libro de Hechos, los discípulos de Josué se distinguen como galileos. No es porque no fuesen judíos en términos genéticos, sino porque geográficamente son de Galilea. Ahora, en contexto de la diáspora, que es donde la mayoría del texto de Hechos se desarrolla, ya estamos hablando de judíos en un sentido étnico-cultural, es decir, una identidad relacionada con el culto en el templo, los rituales, entiéndase, los sacrificios, la pureza ritual para poder ser partícipe de esos sacrificios, para poder ingresar en el templo, la circuncisión, es decir, identificar a un judío en la diáspora con el término judío puede, no que siempre, pero puede estar implicando más allá que una identidad étnica. Puede estar implicando un significado étnico-cultural, es decir, es judío, pero judío tradicionalista de Judea. Y entonces, en muchos casos, el contraste es precisamente este, entre los helenistas o helenos o griegos y los judíos, que han hecho los intérpretes, digamos, tradicionales del mundo cristiano, identificarlos como judíos y gentiles. De hecho, sé que la Biblia habla hoy, así lo traduce, donde dice griego, traduce no judío. La versión aramea, Peshitta, hace exactamente lo mismo, porque su traductor tuvo la misma concepción. Cada vez que dice el texto griego de Hechos, cada vez que dice helenistas o heleno o helenas, es decir, griego, el traductor al arameo incluyó arameo. Es decir, por ejemplo, porque recuerden, para el arameo, él era un gentil, por lo tanto, el arameo se quiere ver percibido en el texto de Hechos. ¿Cómo lo hace? Cada vez que exista un no judío, supuestamente, él lo identifica, el autor arameo lo identifica, o el sirio, lo identifica como el mismo, como un sirio, como un arameo. Lo mismo ha hecho, por ejemplo, la versión Dios habla hoy. Cada vez que se menciona un griego, dice, pues ahí estoy yo soy el gentil. Y esto ha llevado que, por ejemplo, el padre de Timoteo es llamado griego en el texto de Hechos. ¿Qué significa griego en el primer siglo? Solamente el contexto nos lo puede permitir comprender. Pero que leemos en la Peshitta que el padre de Timoteo era arameo. Pero los textos más antiguos, que son los griegos, dice que el padre de Timoteo era griego. Ustedes pueden ver entonces cómo el problema no está en los textos griegos, sino en las traducciones, ya sean al arameo, al español, al inglés. Todo depende de la teología del traductor o del equipo de traductor. Entonces, de igual manera, como digamos en el primer siglo, un sirio bien pudiese ser identificado como un griego, porque así figuran en los escritos rabínicos. Los sirios que adoptaron el helenismo tras la invasión de Alejandro Magno, los sirios eran llamados griegos,
no es porque étnicamente fueran griegos, sino porque habían adoptado la forma de vida que imperaba en ese entonces. Así que de igual manera que un sirio puede ser identificado como griego, y no es porque griego fuese una religión o fuese una identidad étnica, sino cultural, de igual manera el término judío puede, además de implicar etnia y geografía, en términos geográficos, puede también significar cultura. Los judíos que perpetuaban las costumbres de Judea, que continuaban practicando los sacrificios en el templo, siendo partícipes de ello, practicando la pureza ritual, la circuncisión, como Saúl, como Bar-Nechvá, como todos los primeros discípulos que vivían en Jerusalén. Y así, estimados Javerim, cobra sentido histórico, escritos tales como estos que les comparto acá. Primera de Corintios 9:20. Dice Saúl, el autor de esta carta: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Voy a repetirlo. Me he hecho judío, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. La pregunta que el lector debe hacerse si quiere comprender el contexto histórico detrás de este planteamiento es: ¿cómo puede un judío hacerse como judío? Si ya él es judío, ¿cómo puede hacerse como judío? En términos más prácticos, y voy a usar acá la nacionalidad mexicana. ¿Por qué? Porque la mayoría de los televidentes, según el informe de YouTube, proviene de México. Un saludo a todos los Javerim de México, estimados Javerim. Imaginemos que un mexicano, una persona de México, tradicional de México, diga: me he hecho a los mexicanos como mexicano. No entiendo qué quiere decir esa persona. ¿Cómo puede hacerse lo que ya él es? La respuesta es que hay que leer el término no solamente en un sentido étnico, como dije, sino étnico-cultural. Este individuo mexicano practica las costumbres de México. Puede ser un mexicano de California, pero perpetúa las costumbres de México. Entonces, en un sentido étnico-cultural, tiene total sentido. Culturalmente, vive como los conservadores de las costumbres de Judea, siguiendo las exigencias de una vida judía en Judea, diferente a la de la diáspora. Y de esta manera se entiende entonces el dicho de Saúl, que lo citaría una vez más entonces, pero ya en contexto, que dijera entonces: me he hecho a los conservadores de las costumbres de Judea como un conservador más. ¿Para qué? Para ganar a esos conservadores de las costumbres de Judea. Y allí los contrasta entonces con los helenizados, con los afuereños, con aquellos que tienen una forma, una cosmovisión de la realidad diferente. Otro texto que toma sentido histórico es, otra vez, otro escrito de Saúl a la diáspora, la así llamada carta a las comunidades en Galatia o Gálatas, cuando él hace una crítica a Simón Kefá, y dice así, Gálatas 2:14: si tú, Simón Kefá, siendo judío, pero es que Kefá dijimos que era Galileo, ¿por qué ahora Saúl lo llama judío? Contexto étnico-cultural. ¿Dónde mora Simón Kefá? Según el libro de Hechos. Según el libro de Hechos, Simón Kefá se ha trasladado de Galilea a Judea. Y según el propio autor, Simón Kefá perpetúa las costumbres de Judea. Por lo tanto, no interactúa con los asimilados. Por eso es que existe esta división, digamos, en términos geográficos: los que van a la circuncisión y los que van a la incircuncisión. ¿Cuál es la traducción o la interpretación más popular? A los judíos y a los gentiles. Total anacronía, porque en el primer siglo la mayoría de los judíos estaban en la diáspora, y los judíos helenistas en su gran mayoría no practicaban la circuncisión, como Timoteos,
judío helenista que no practicaba la circuncisión. Ahora, la crítica, les decía, que hace Saúl a Simón Kefá, registrada en Gálatas, es, perdón, si tú, siendo judío, vives como los aforeños y no como los judíos, ¿por qué obligas a los aforeños, o sea, a los de afuera de Judea, a vivir como judíos? Kefá en ningún momento, si leemos todo el contexto, en ningún momento está obligando a gentiles a que vivan como judíos. En ningún momento estaba obligando a gentiles que dejasen de ser gentiles y vivieran como judíos. ¿Por qué? Porque están viviendo ya en una comunidad judía, en la diáspora, en Antioquía. Los judíos, perdón, los no judíos podían convivir en las comunidades judías de la diáspora sin que se les exigiera la circuncisión. Así que judíos viviendo dentro participando en las comunidades judías, no ha de extrañarnos. Gentiles, obviamente, incircuncisos, participando, no hay por qué extrañarnos. Ellos sabían su posición, ellos sabían que no eran judíos, pero se identificaban con el mensaje monoteísta, con los principios de ética y moral que se desprenden de la Torá en la vida judía. Pero los judíos nunca les obligaron a que para participar en las comunidades, es decir, para escuchar, entiéndase, escuchar, no para participar ritualmente, claro, de las convocaciones, de la lectura de la Torá, pero para ser partícipes, digamos, asistiendo y escuchando, nunca se les exigió la circuncisión. Así que lo que realmente el texto de Gálatas está diciendo es que Simón Kefá, siendo judío, esto es, conservador de las costumbres de Judea, está evidenciado que Simón Kefá participaba de los servicios en el templo, donde acudía a hacer las tefilot junto con Yohanan. Lo que estaba haciendo Simón Kefá en Antioquía, en la diáspora, era obligar indirectamente a judíos diaspóricos a vivir como judíos de Judea. ¿Por qué se debe esto? No olvidemos el contexto. Vienen gente de Judea, dice Saúl, viene gente de Judea a Antioquía a ver cómo se está desarrollando la comunidad en la diáspora. Cuando Simón Kefá ve a esa gente de Judea, entiéndase que ya son identificados como los conservadores de las costumbres de Judea, Simón Kefá se pone del lado de ellos en lugar de defender la libertad, entre comillas, que tienen los judíos diaspóricos. Los judíos de Judea evitaban lo mayor posible por ingerir alimentos que no fuesen los más apropiados, por convivir en lugares, moradas donde no hubiese un estado de tahará, de pureza. Por esto, al regreso de los judíos o sea, el judío va a la diáspora, cuando regresaba, lo más común era que fuera al templo para realizar el rito de la purificación, por haber contraído quizás contacto con tumbas, huesos y demás. Así que, en otras palabras, lo que Saúl estaría diciendo a Simón Kefá sería: si tú, siendo conservador de las costumbres de Judea, vives como los afuereños, esto es, vives como los judíos en Antioquía, que no toman en cuenta los requisitos para los conservadores en Judea, ¿cómo entonces obligas indirectamente a los afuereños, a los judíos diaspóricos, a vivir como los judíos de Judea? Ese es el contexto histórico del texto. Ahora pasemos entonces ya al capítulo 15. Vamos a pasar las notas. Y leo con ustedes: algunos hombres que habían viajado desde la región de Judea hasta Antioquía. Una vez más, la comunidad de Antioquía, según Hechos 11, se formó por gente de Judea.
e enseñaron a los seguidores de Josué, a los hermanos de allí, si no se circuncidan como conforme a lo que transmiten la enseñanza de Moshe, no pueden ser partícipes de la comunidad de Josué. Varios términos que aclarar acá, no quiero detenerme mucho en cuestiones de clarificaciones porque ya, o sea, clarificaciones de términos, porque ya en las notas, como podrán ver, se encuentran acá abajo al pie de la página, encuentran las notas. En este caso, seguramente les llama la atención esta traducción, conforme a los que transmiten la enseñanza de Moshe. Esa traducción no me la he inventado. Esta es una traducción del códice griego sinaítico o el códice Aleph, porque mientras que la mayoría de los códices hablan de etei, o sea, de la costumbre de Moisés, el códice sinaítico habla de la enseñanza de la gente de Moisés. Y de esta manera desaparece la ambigüedad que se registra en la mayoría de los códices. O sea, Moisés, hay una tradición de Moisés. ¿Cuál es la tradición de Moisés a la cual supuestamente estos que llegan desde Judea a Antioquía están haciendo referencia? Si no se circuncidan conforme a la tradición de Moisés. Moisés no tiene tradición aparte de la Torá y la Torá nunca es llamada tradición de Moisés. Así que el texto, el códice sinaítico, empleando el término etnei, que significa la gente de Moisés, es muy probable que sea el texto original. Bien, es solamente un ejemplo de lo que las notas que ustedes posteriormente pueden leer con más detenimiento. Entonces, ¿qué más decirles? La pregunta era, si no se circuncidan conforme a lo que transmite, lo que se ha transmitido por Moisés, no pueden ser partícipes de la comunidad de Josué. Quizás otro término o definición extraña quizás al oyente habituado a las traducciones más populares en el mundo cristiano. Les parecerá seguramente muy difícil comprender esta terminología. ¿Por qué no traducir que aquellos que no se circuncidan no pueden ser salvos? ¿Por qué? Porque es muy razonable que para la concepción judía del primer siglo estaba creada la concepción de que los gentiles temerosos de Dios sí podían ser salvos. Estoy traduciendo acá el término salvo desde un enfoque cristiano. ¿Qué entiende la religión cristiana? Que salvación es tener acceso al mundo venidero. Pero es que desde antes de que surgiera Abraham, ya se menciona a Noé, ¿cierto? A Malquisedec, a Sem, a una serie de personajes de los cuales ningún judío pone en duda de que no tiene acceso al mundo después de la muerte, ¿cierto? Como digo yo, a ganarse ese ticket tras la muerte. Después del surgimiento del pueblo judío, también es obvio, tenemos a personajes mencionados en la Torá, a Rahab, a otra serie de pueblos. O sea, imagínense que un judío piense, Hashem ha hecho todo este planeta, todo el mundo, y es solamente para los judíos. Es decir, llegará el momento en que todo el mundo va a morir, los únicos que van a tener vida eterna son los judíos. O sea, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Por lo tanto, cuando el texto dice que esta gente de Judea, estos tradicionalistas, esos conservadores de las costumbres de Judea, llegaron a Antioquía y vieron a gente incircuncisa, dijeron, es necesario que se les practique la circuncisión para ser salvos. ¿Qué significa ser salvos? Está escrito en el libro de Mateo que la misión de Josué el Mesías es liderar, salvar a su gente, a su pueblo de las iniquidades. No dice, su nombre será Josué, porque él salvará a la gente llevándosela al cielo o a otro planeta. Es salvar a la gente de sus iniquidades.
Existen diferentes citas muy relacionadas en los profetas donde hablan del el Redentor que vendrá a Sión para aquellos en Jacob que retornan de sus iniquidades. Hashem tiene elegido un Redentor. Isaías 53, el famoso Isaías 53, el siervo sufriente, quien expondrá su vida como ofrenda por la culpa, para las iniquidades. Fue molido por nuestras iniquidades. La libertad, la salvación de la que se habla, no es la salvación del alma para vivir después de la muerte, sino que es la salvación que inicia aquí y ahora. Entiéndase, la liberación de las limitantes que trae el pecado. Esto es desobedecer la Torá. ¿Qué es pecado? Dentro del contexto hebreo, desobedecer la Torá. El Mesías, entonces, en el contexto de los profetas, es aquel que trae consigo la nueva alianza. ¿Qué es la nueva alianza? El profeta Jeremías lo dice muy claro en el capítulo 30 y 31, Ezequiel 37, les daré un nuevo corazón, nuevo espíritu, un corazón de carne, para que hagan los mandamientos. Vienen días en que haré una nueva alianza, colocaré mi Torah en vuestro interior, en el interior de los hijos de Israel, en la casa de Judá, en la casa de Israel, para que vivan de acuerdo a los mandamientos, a los hukim, los mishpatim, para que vivan la Torah por iniciativa propia. ¿De qué manera? Erradicando el mal del interior. Y esto toma lugar a través de el Mesías. Así que Yahushua es este Salvador, pero no Salvador que entrega vida después de la muerte, sino es aquel por medio del cual te puedes liberar de las ataduras del pecado. Es decir, puedes reconectarte con el Creador, entiéndase en términos de pacto. Por esto es un nuevo pacto, una nueva alianza. La alianza entre Hashem y el Creador fue rota porque los israelitas no vivieron de acuerdo a la Torá. Se requiere de una nueva alianza. Una nueva alianza no significa una nueva Torá, una nueva ley. Significa un nuevo convenio. El convenio es que vas a vivir la misma Torá de Moisés, pero por iniciativa propia. Eso toma lugar a través del sacrificio del Mashiach, entiéndase, los sufrimientos impuestos al Mesías en razón de Rabim, de los penitentes de Israel. Entonces, en este contexto de Mesías como Salvador, entiéndase, quien te libera del pecado de obrar en contra de la Torá, es que la comunidad de los discípulos de Josué es identificada como los salvos. No aquellos que se ganaron un ticket después de la muerte, sino todos los que se identifican con el Sadik, con el justo de Isaías 53, recae sobre ellos este estatus de Sadik. Por esto dice, o sea, de justificado, de justo. El justo, por su conocimiento, justificará a los fieles de Israel, a la Harabim, a la comunidad de los fieles. Con esto en perspectiva, entonces, claramente, lo que aquellos que desde Judea viajaron a Antioquía, su planteamiento no era, si no se circuncidan, no pueden ser salvos, porque acá los únicos que tienen vida después de la muerte son los judíos. Es una deducción risible, absurda, desde cualquier punto de vista, inclusive étnico, aunque sea etnicocéntrico. Es inconcebible que los judíos supongan que los únicos que tienen vida eterna son aquellos que están circuncidados, o sea, aquellos que tienen una alianza con el Creador. Porque es muy obvio, porque el Creador no decretó una alianza con circuncisión en la creación, solo fue a partir de Abraham. Si circuncisión implicaría vida después de la muerte y la incircuncisión implicaría la muerte, entonces el propio Creador sentenció a muerte a todos aquellos que no eran descendientes de Abraham en última instancia. Así que con esta deducción que hoy he transmitido, los voy a dejar hasta la próxima charla.